que les pueda enviar después el video. Por favor, pongan en su cuaderno, en su libreta, como título, Liturgia, Manantial y Cumbre. Así pónganle, Liturgia, Manantial y Cumbre. En esta clase voy a presentar algunas imágenes. Pongan ahí Liturgia, Manantial y Cumbre y como subtítulo, Ornamentos litúrgicos. Ornamentos litúrgicos. Como les decía, en esta clase voy a presentar algunas imágenes, ¿sí? Me disculpan si porque aquí, a ver. Ornamentos litúrgicos. Ok. Comenzamos con este ornamento litúrgico. ¿Sí lo ven? Este ornamento litúrgico que están viendo se llama alba. Este ornamento litúrgico lo utilizan los sacerdotes para celebrar la Santa Misa o administrar algún sacramento. ¿Por qué se llama alba? Por ser un ornamento color blanco como el alba. El nombre alba viene del color del ornamento. Es blanco y por eso se le conoce como alba. Este ornamento, como les había dicho, lo utilizan los sacerdotes para celebrar la Santa Misa, para administrar algún sacramento o también para realizar alguna oración litúrgica. Para bautizar, el sacerdote lo utiliza. Para el matrimonio, el sacerdote lo utiliza. Para confesar, el sacerdote lo utiliza. Para cualquier otro sacramento, el sacerdote debe utilizar el alba. ¿Vamos bien aquí? Vamos a hacer una diferencia entre lo que es el alba y lo que es la sotana. Esta es la sotana. Si se dan cuenta, son diferentes. La sotana, aunque también la utiliza el sacerdote, es un hábito. ¿Con qué me refiero cuando digo hábito? Cuando digo hábito, me refiero a que es una prenda clerical que se debe utilizar habitualmente, es decir, todos los días, excepto para celebrar la misa o algún sacramento. Los que tienen 60 y más se han de acordar que antes los sacerdotes vestían de sotana todos los días. Salían incluso a la calle con sotana, iban de compras con sotana, andaban en la parroquia con sotana, atendían a la gente con sotana. ¿Por qué? Porque la sotana es una prenda de vestir clerical habitual, es decir, que se utiliza todos los días, pero que no se debe utilizar para celebrar la misa o algún sacramento. Si se quiere utilizar la sotana para celebrar la misa o algún sacramento, encima de la sotana tiene que ir el alba, pero no se puede celebrar con pura sotana. Sobre la sotana tiene que ir el alba. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? Ya no los veo, a ver. ¿Sí, sí me doy a entender? ¿Sí aquí? El alba entonces es un ornamento litúrgico que el sacerdote utiliza para celebrar la misa, algún otro sacramento. Se llama alba por el color del ornamento que es blanco, blanco como el alba. Y hicimos una diferencia entre lo que es el alba y la sotana. La sotana es una prenda de vestir clerical habitual, es decir, que se utiliza todos los días, pero que para celebrar la misa no se debe utilizar. Si se quiere utilizar la sotana para celebrar la misa, por encima de la sotana tiene que ir el alba. Ustedes son ministros, son celebradores. Este tema es muy importante para que llamen a las cosas por su nombre.
porque de repente, aunque muchos son ministros o celebradores, como no se saben el nombre de los ornamentos, a veces decimos, oye tú, tráete el vestido del padre, tráete la nagua del padre, tráete esa cosa blanca del padre. Y no le llamamos a las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque no conocemos. Entonces ya sabemos lo que es el alba, ya sabemos lo que es también la sotana. Ahora vamos con estos ornamentos. ¿Sí los alcanzan a ver? ¿Sí los alcanzan a ver, Sí, hijitos de la sí, creación? Sí. padre. Sí, sí los Estos vemos. ornamentos, discúlpenme porque aquí Sí, como que sí lo soy nuevo vemos. compartiendo imágenes, pero Sí, bueno, padre. aquí están. El blanco, que estoy apuntando, el blanco, el morado, el rojo y el verde, estos ornamentos se llaman casullas. Casullas. La palabra casulla viene de casa, la casa donde Dios habita. Eso significa la palabra casulla, la casa donde Dios habita. Cuando un sacerdote se reviste de la casulla, podríamos decir que entra a la casa donde Dios habita. La casulla cubre al sacerdote y por lo tanto podríamos decir que al cubrirse con la casulla, el sacerdote entra a la casa donde Dios habita. La casulla también etimológicamente se puede definir como casa suya, haciendo referencia a la casa de Dios. Casuya, la casa suya, la casa de Dios, la casa donde Dios habita. Y como vemos aquí, la casulla tiene diferentes colores litúrgicos que son los colores de los tiempos litúrgicos. Por ejemplo, ahorita en qué tiempo litúrgico estamos? En el tiempo ordinario. ¿Qué color de casulla se utiliza? El verde. El verde para la liturgia significa esperanza. Eso anótenlo porque les voy a preguntar en su examen final. El color litúrgico verde en la liturgia significa esperanza. Y el color verde dentro de la liturgia se utiliza en el tiempo ordinario. Aquí está la casulla roja. La casulla roja, el color rojo, dentro de la liturgia significa varias cosas. Significa pasión, pero hablando de pasión, hablamos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Significa pasión, significa martirio, porque es el color de la sangre. Significa pasión, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Significa martirio, porque rojo es el color de la sangre. Y también significa unción del Espíritu Santo. Eso significa el color rojo. Por eso, ustedes se han dado cuenta que el viernes de la pasión, el viernes santo, se ocupa el color litúrgico rojo, porque el rojo significa eso, pasión. Si se han dado cuenta, cada vez que celebramos la fiesta de un apóstol, el color litúrgico es rojo. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles, excepto el apóstol San Juan, todos los demás murieron martirizados, fueron mártires. Y por eso utilizamos el color rojo. Porque cuando celebramos la fiesta de los apóstoles recordamos el día que fueron martirizados, que derramaron su sangre por Cristo, por eso ocupamos el color rojo. El día de Pentecostés, ¿qué color litúrgico utilizamos? El color rojo, porque el color rojo, ¿qué significa? Unción del Espíritu Santo, presencia.
del Espíritu Santo. Cuando en la parroquia se celebra el sacramento de la confirmación, ¿qué color litúrgico se utiliza? El rojo, porque significa el rojo, como ya habíamos dicho, unción del Espíritu Santo, presencia del Espíritu Santo. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Espero que sí, vayamos muy bien. Me voy a echar un café, ustedes saben, yo les he dicho que se echen su café cada vez que estamos en clase y no me han hecho caso. Pero por ustedes, a su salud, yo me echo un cafezazo de atollate. Provecho. Color verde Provechito. Significa esperanza. Color rojo, ¿qué significa el color rojo? Significa pasión, martirio, unción del Espíritu Santo. Color morado. ¿Qué significa el color morado en la liturgia? También tiene varios significados. Significa penitencia. Significa también luto. El color morado significa penitencia y significa luto. Por eso entendemos que cuando es el tiempo del Adviento, que es tiempo de penitencia, ¿qué color litúrgico utilizamos? El morado. Cuando es tiempo de Cuaresma, que es un tiempo excepcional de penitencia, ¿qué color litúrgico utilizamos? El morado. El morado significa penitencia, pero también el morado, habíamos dicho, significa luto. ¿Sí se han dado cuenta ustedes que cuando se celebra una misa de cuerpo presente o se celebra una misa de aniversario luctuoso, el sacerdote utiliza casulla morada? ¿Por qué? Porque el morado significa luto. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Verde, esperanza. Rojo, pasión, martirio, unción del Espíritu Santo. Morado, penitencia y luto. Blanco, color blanco. El color litúrgico blanco significa pureza, pero también significa gozo, fiesta, santidad. ¿Ya vieron todo lo que significa el color blanco? Pureza, gozo, fiesta, santidad. También significa el color blanco dentro de la liturgia solemnidad. Ya van 5 significados: pureza, gozo, fiesta, solemnidad, santidad. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Ahora, por eso ustedes entenderán, comprenderán que la iglesia utiliza el color litúrgico blanco en el tiempo de la Pascua, porque el tiempo de la Pascua es un tiempo de solemnidad, de gozo, de fiesta, de santidad. También ustedes comprenderán ya que la iglesia utiliza el color blanco en el tiempo de la Navidad. ¿Por qué? Porque es un tiempo de gozo, de fiesta, de solemnidad. Cada vez que la iglesia celebra una solemnidad, ya sea de Cristo o de María, siempre se utiliza el color blanco. Cuando hay una fiesta patronal, ¿qué color se utiliza? El color blanco. Porque es un color de fiesta, de gozo, de alegría, de solemnidad. Entonces, ya vimos color verde, rojo, morado y blanco. Cuando se celebra una gran solemnidad, para resaltar que estamos celebrando una gran solemnidad, se puede utilizar en lugar de blanco el color dorado. Cuando se celebra una gran solemnidad, para resaltar la solemnidad, en lugar de blanco también se puede utilizar un color dorado.
Entonces, ustedes cuando vean una casulla dorada, que el padre se pone una casulla dorada, es señal de que lo que estamos celebrando es una gran solemnidad. Cuando se celebran solemnidades, se puede utilizar el color dorado para resaltar lo festivo de la celebración, la importancia de la celebración. También hay otro color litúrgico que se utiliza en casullas, que se utiliza 2 veces al año, el color rosa. El color rosa es un color litúrgico que se utiliza 2 veces al año. ¿Cuándo? El tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma. El color litúrgica rosa se utiliza 2 veces al año, el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo de Cuaresma. ¿Qué significa el color rosa dentro de la liturgia? Alegría. ¿Por qué se utiliza en el tercer domingo de Adviento? Porque nos da alegría que ya está cerca la Navidad. ¿Por qué se utiliza en el cuarto domingo de Cuaresma? Porque nos da alegría que ya está cerca la Pascua. Por eso el color litúrgico rosa significa alegría y solamente se utiliza en estos 2 momentos que ya antes les dije. También otro color litúrgico que se puede utilizar para las misas es el color negro, ¿sí? Así como lo escuchan, el color negro. No se espanten, es litúrgico. El color negro, ¿cuándo se puede utilizar? Se puede utilizar el día de la conmemoración de los fieles difuntos, el 2 de noviembre, o también se puede utilizar en una misa de cuerpo presente. Que al decir verdad, este color litúrgico negro, aunque no está prohibido, ya no es usado de manera ordinaria. Aunque el color litúrgico negro no está prohibido, ya no es usado de manera ordinaria. Ahora, están viendo este ornamento, miren la imagen, aquí donde estoy yo señalando con el cursor. ¿Ya vieron este ornamento? Que parece casulla, pero no es. Más bien es una capa. ¿Ya lo vieron? Este ornamento se llama capa pluvial. Capa pluvial. Aquí les voy a contar un poco de historia. Miren, todos los ornamentos litúrgicos, absolutamente todos, han sido tomados de la cultura del Imperio Romano. Sí. Todos estos ornamentos que utilizan los sacerdotes los utilizaron en algún momento los emperadores romanos. El vestuario que utilizaban los emperadores, la iglesia sacó los ornamentos litúrgicos. Del vestuario que utilizaban los emperadores, la iglesia retomó esos diseños, esas prendas, para utilizarlas en lo sagrado, en la liturgia, y de esa manera significar la continuidad del Imperio Romano ahora como imperio cristiano. ¿Sí me doy a entender aquí? ¿Qué quiere decir esto? Que la Iglesia Católica se inspiró de las prendas que utilizaba el Imperio Romano para sacar y elaborar sus ornamentos litúrgicos. ¿Por qué les doy este contexto? Porque la capa pluvial era una capa que utilizaban los emperadores romanos cuando tenían que salir en tiempo de lluvia.
cuando los emperadores salían a la calle en tiempo de lluvia, se colgaban una capa. Y a esa capa se le llamaba capa pluvial, pluvial por agua. Se utilizaba en tiempo de lluvia. Por si al emperador le tocaba la lluvia mientras estaba en la calle, con esa capa se cubría, se protegía. Y esas capas tenían un capuchón que el emperador se ponía cuando llovía y de esa manera protegía su cara, su rostro del agua. De ahí viene el nombre, capa pluvial, la capa que se utilizaba en la lluvia, en el agua, para el agua. Hagan de cuenta que la capa pluvial era para los emperadores un impermeable. Algo así, era una capa que protegía al emperador de la lluvia. Una gabardina. Era como un impermeable, ¿no? Era como algo que protegía. No que cubría al emperador del frío, sino más bien protegía al emperador del agua. Y con el capuchón se cubría la cabeza para que no se mojara. De ahí salió este ornamento de la capa pluvial que utilizaban los emperadores, y de hecho así se llama, capa pluvial. Esta capa pluvial, cuando la ocupa el sacerdote en las procesiones, al igual que se utilizaba en el Imperio Romano, así se sigue utilizando en las procesiones. Cuando el sacerdote va a la calle, se utiliza la capa pluvial. También se puede ocupar la capa pluvial cuando se administra un sacramento sin misa. Cuando se utiliza, se administra, un sacramento sin misa, se puede ocupar la capa pluvial. De repente hay bautismo sin misa. Bueno, cuando se hace un bautismo sin misa, se puede ocupar la capa pluvial. Cuando se celebra un matrimonio, una boda sin misa, se puede ocupar la capa pluvial. También la capa pluvial se puede ocupar cuando se expone solemnemente el Santísimo Sacramento. También la capa pluvial se puede utilizar cuando se expone solemnemente el Santísimo Sacramento. Aquí ahorita se va a activar solito porque audio se le pone que sí y ahorita cuando agarra otra vez la señal tiene que... A ver, por favor, no me puedo meter a la página ahorita para silenciar los micrófonos. Por favor, silencien sus micrófonos que se está oyendo todo, por favor. Lo que vemos acá arriba se llama mitra. Lo que vemos acá arriba, estos gorritos, se llaman mitra. La mitra es el sombrero litúrgico que utilizan los obispos. La mitra. La mitra está conformada por dos picos, ¿sí? Si se dan cuenta, son observadores, tiene dos picos. Aquí un pico, acá otro pico. ¿Ya lo vieron? Un pico, otro pico. ¿Por qué la mitra tiene dos picos? Porque cada pico nos recuerda un poder. El obispo tiene poder temporal, un pico, pero también tiene poder espiritual, segundo pico. Por eso la mitra tiene dos picos, porque nos recuerda los dos poderes, el poder temporal y el poder espiritual que tiene un obispo. El poder temporal, porque al obispo le toca gobernar una iglesia, una diócesis. Y el poder espiritual, porque el obispo nos santifica por medio de los sacramentos. O sea, el obispo tiene poder temporal, pero también tiene poder espiritual. ¿Sí? Y estas tiras que están aquí
¿Ya las vieron? Estas tiras que estoy aquí señalando. Estas tiras que están aquí se llaman ínfulas. Ínfulas. Y las ínfulas que representan la autoridad que tiene el obispo. La autoridad que tiene el obispo. De ahí se saca la expresión, es que tú me hablaste con muchas ínfulas, ¿sí? O te sientes con muchas ínfulas desde que entraste a trabajar al ayuntamiento. Es que desde que tienes dinero, te crees con muchas ínfulas. ¿Sí han escuchado esta expresión? Sí, padre. De aquí viene la expresión de estas tiras que tiene la mitra, que se llaman ínfulas, que representan la autoridad episcopal. Antes, los ornamentos sagrados que utilizaba un sacerdote eran confeccionados con hilos de oro. Actualmente ya no es así. Antes sí, todos los ornamentos eran confeccionados con hilos de oro y también con piedras preciosas, con rubíes, con diamantes, con oro, con plata. Pero ya no. Si ustedes entran a la sacristía del Padre Marco Antonio pensando que se van a llevar una casulla con hilos de oro, pues se van a dar un chasco muy grande, porque no, puro poliéster. Nada de hilo de oro hay. Pero si antes eran hilos de oro, piedras preciosas. Podríamos escandalizarnos de esto y decir, que a veces ¿cómo es tardan posible que Por la señora no sé, pero la por ejemplo, aquí no iglesia tiene micrófono. utilizara casullas con hilos de oro? ¿Cómo es posible? Nos podríamos escandalizar de este punto, Es que le pero iba a activar no, y ya no se hay que debería de decir, pero a veces escandalizarse tarda porque en conectarse. para Dios lo mejor, siempre, para Dios lo mejor. Ajá, y Y para hay que que usted lo escuche también. recordar este pasaje del Evangelio Si de usted lo silencia, Juan. tampoco escucha luego los audios. A ver, Emilio espérenme, Emilio Mora y Erika Cristina tienen sus Porque ya no aparece el de micrófonos. hace rato, ¿no? voy a tratar de meterme al Zoom porque no dejan oír. A ver, es que, híjole, ¿qué hago aquí? Emilio Voy a Mora dejar de... tiene su micrófono. ¿Ya? No Ok. lo apagan todavía. ¿No lo apagan? Ya lo apagaron, padre. No lo saben Ok. apagar. Bueno, regresamos. ¿Qué les estaba diciendo? Ya hasta me turbé. ¿Qué les estaba platicando? Que los ornamentos estaban confeccionados con hilo de oro. Ah, ok, que los ornamentos estaban confeccionados de hilo de oro, piedras preciosas. Les hacía el comentario que nos podríamos escandalizar y decir, ¿cómo es posible que habiendo tanto pobre la iglesia gastaba en banalidades? Pues no, porque para Dios lo mejor. Y además cuando las personas dicen, pero ¿por qué la iglesia gasta en eso y no mejor le da ese dinero a los pobres? Pues la gente que así piensa y opina se parece a Judas Iscariote. Hay que recordar el Evangelio de Juan, cuando una mujer en Betania derrama sobre los pies de Jesús un perfume de nardo caro que costaba más de 300 denarios. Y Judas Iscariote dijo, ¿cómo es posible que se derroche tanto dinero en un perfume tirado a los pies? Mejor se hubiera vendido ese y se hubiera dado a los pobres. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendremos. Así que no hay que escandalizarnos. Para Dios siempre lo mejor y para la liturgia siempre debemos tener cosas decorosas, sobrias, pero muy dignas para la celebración del misterio eucarístico, ¿sí? Si sus párrocos tienen las casullas bien feas, háganse una cooperacha entre ustedes y cómprenle unas casullas a su párroco.
No es al párroco que le están comprando la casulla. Lo que utiliza el párroco en la misa es para mayor gloria de Dios y para Dios hay que dar lo mejor. ¿Vamos bien aquí? Entonces ya vimos lo que es un alba, lo que es una sotana, ya vimos las casullas, la capa pluvial, las mitras. Ahora vámonos con los objetos litúrgicos. Así pónganle como subtítulo, objetos litúrgicos. Objetos litúrgicos. ¿Se alcanzan a ver? Sí, cáliz, purificador, copón. ¿O lo hago más grande? Esperen, estoy tratando de hacerlo más grande. Híjole. No puedo. Bueno, sí. Creo que sí. Ahí está. Sí, El puedo. cáliz. Comenzamos con el cáliz. Este es el cáliz. La palabra cáliz significa copa. La palabra cáliz significa copa. ¿Por qué para la misa se utiliza un cáliz, una copa? Porque en la última cena Jesús utilizó un cáliz, una copa. Porque en la cena pascual judía se utiliza para la cena un cáliz, una copa, y no cualquier copa. Es una copa de oro, bien elaborada, hermosamente decorada. No es cualquier copa la que utilizan los judíos en la cena pascual. No fue cualquier copa la que utilizó Jesús en la última cena. Por eso, para la misa se utiliza el cáliz. Palabra cáliz significa copa, que es donde el sacerdote deposita el vino y las gotitas de agua que después van a ser consagradas y se van a convertir en la sangre de Cristo. Cáliz. Otro objeto litúrgico es el purificador. Purificador, que es un pequeño lienzo normalmente de lino que, como la palabra lo dice, sirve para purificar los vasos sagrados. ¿Qué es purificar? Prácticamente purificar es limpiar. El purificador sirve para limpiar los vasos sagrados, para limpiar los excesos de vino, para limpiar las gotitas de la sangre de Cristo que hayan quedado en el cáliz, para limpiarse, purificarse la yema de los dedos después de dar la comunión. Ya que estamos en este punto del purificador, conviene que siempre ustedes, ministros extraordinarios de la comunión, tengan un purificador. Tengan un purificador, ya sea en el altar, ya sea en el sagrario o ya sea en la credencia. Deben tener un purificador para que después de que den la comunión, se purifiquen la yema de los dedos en el purificador y dejen ahí cualquier partícula del cuerpo de Cristo que haya quedado. Purificador. Porque purifica, porque limpia los vasos sagrados, o también purifica la yema de los dedos de cualquier residuo eucarístico. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí. Ahora, copón. La palabra lo dice, copón, que significa copa grande. Copón, copa grande.
¿El copón para qué sirve? Miren, si se dan cuenta, el copón es muy parecido al cáliz, ¿ya se dieron cuenta? ¿Cuál es la diferencia? Que normalmente un copón siempre tiene tapa. ¿Sí? Siempre tiene tapa, un copón. Es más grande. Y la copa del copón es más ancha, más grande. ¿Salchicha de soya, hamburguesa vegetariana, tofu? Santo Dios. Por favor, apaguen sus micrófonos por piedad. El copón significa entonces copa grande. Por eso me estoy yendo ahorita para regresar temprano. Muy parecido al cáliz, pero el copón por lo regular tiene tapa y siempre la tapa termina con una crucecita. En la punta de la tapa, en medio de la tapa, siempre hay una crucecita y el copón es más ancho. ¿Y por qué es más ancho? Porque ahí se ponen las hostias que van a ser consagradas. Y una vez que las hostias se consagran, pues ahí se queda ya el Santísimo para que pueda ser reservado en el sagrario. El copón. Otro objeto litúrgico, el corporal. Aquí está el corporal, ¿sí lo ven? El corporal. Es este que está aquí. ¿Por qué se llama corporal? La palabra lo dice. Corporal viene de corpus, de cuerpo. Porque encima de él se pone el cuerpo de Cristo. Por eso se llama corporal. Es lo que sostiene el cuerpo de Cristo. Es donde se pone el cuerpo de Cristo. Es lo que se conoce como el segundo mantel. Así también se conoce como el segundo mantel. Porque en el momento del ofertorio, sobre el mantel se extiende el corporal. Por eso se conoce como el segundo mantel. Y ya sobre el corporal se pone el cáliz, se pone el copón, se pone la patena. Oliver. Jesús, María y José. A ver, me voy a tener... Diana Romero, ya la apagó. Me voy a tener que salir para poder... Es que por eso les digo pues que apaguen sus micrófonos porque no me puedo estar saliendo de la clase para A ver, Ya lo apagó, ahora padre. ok, perfecto. Bueno, regreso otra vez. Regreso. Como un coanfitrión. Ok, bueno. Corporal. Aquí me doy a entender en el corporal. A ver, el corporal es importante. Vuelvo con los ministros extraordinarios de la comunión. Un ministro extraordinario de la comunión debe tener purificador y corporal. ¿Sí? Es básico que lo tengan. Purificador y corporal. Ustedes cuando llevan la comunión a los enfermos deben llevar purificador y corporal. Porque el corporal ustedes lo van a extender en la mesa que tengan dispuesta en la casa del enfermo, van a extender el corporal y encima del corporal ustedes van a poner la píxide, donde llevan el cuerpo de Cristo, donde llevan el Santísimo. Es encima del corporal donde ustedes van a poner la píxide. ¿Y el purificador para qué les va a servir? Para que después de dar la comunión se purifiquen la yema de los dedos y no se corre el riesgo de profanar alguna partícula de la Eucaristía. Entonces, es básico que tengan corporal y purificador. Aquí está otro objeto litúrgico, la palia. La palabra palia, ¿qué significa? La palabra palia significa cortina. ¿La palia para qué sirve? La palia cubre el cáliz.
funge como una cortina. ¿Qué hace la cortina? La cortina cubre. La palia sirve para cubrir el cáliz, para tapar el cáliz y para que ningún cuerpo extraño, ningún insecto entre al cáliz. Para eso sirve la palia, para cubrir al cáliz, para tapar al cáliz. Esa es su función, es una función de protección. Otro objeto litúrgico, la hostia y la patena. Ya habíamos dicho que la palabra hostia significa víctima. La hostia es un pan de trigo que las religiosas, las monjas elaboran para que sea utilizado para la consagración. Y la patena, ¿qué significa la palabra patena? Plato, eso significa. La palabra patena significa plato. Y en la patena va la hostia. Sobre la patena va la hostia. Sobre la patena va la hostia. Lavado y manutergio. Aquí está la imagen. Lavabo y manutergio. El manutergio, ¿qué es? Es la toallita. Esa toallita que ven aquí se llama manutergio. ¿Y por qué se llama manutergio? Viene de manus, de mano. La toalla para las manos, manutergio, el paño para las manos. Es la toalla con la cual el sacerdote se limpia, se purifica las manos. Manutergio. El lavabo es esta jarrita, esta piscina que se utiliza para el momento de la purificación de las manos que hace el sacerdote antes de la consagración. Cuando el sacerdote se purifica las manos antes de la consagración, mientras está purificando las manos, dice: lávame, Señor, de mis delitos y límpiame de mis pecados. Lo que hace el sacerdote, esta acción de purificarse las manos, no es una acción de higiene, ¿sí? Sino más bien es un rito de purificación ritual, espiritual. ¿Sí? Es un rito de purificación espiritual. Es entregarle a Dios cualquier pecado que tenga el sacerdote para poder celebrar dignamente el misterio de la fe, que es la Eucaristía. ¿Vamos bien aquí? Manutergio y lavabo. Vinajeras. Pues esto no se necesita de gran explicación. Vinajeras, ¿qué significa? La vinajera es donde viene el vino, donde se pone el vino y el agua. Esa es la vinajera. Donde se pone el vino y el agua. Misal romano. Aquí está misal romano. ¿Por qué se llama misal? Se llama misal porque en ese libro están las oraciones de la misa. Por eso se llama misal. Porque en ese libro están contenidas las oraciones de la misa. Por eso se llama misal. Y romano, ¿por qué? Porque fue elaborado en Roma. Por eso se llama misal romano. Misal porque dentro de él están las oraciones contenidas de la misa. Y romano porque fue un libro elaborado en Roma. El misal romano, ¿por qué surge? El misal romano surge porque antes de que existiera el misal romano, cada iglesia, cada parroquia celebraba la misa a su manera, a su modo. Antes de que surgiera el misal romano, cada iglesia, cada parroquia, cada diócesis celebraba la misa a su manera, a su modo.
Por eso, en el año 1570, por iniciativa del Concilio de Trento, el Papa Pío V promovió que hubiera en todo el mundo un solo libro de oraciones para la misa. Porque antes de esto, como les decía, cada iglesia, cada diócesis, cada parroquia tenía su libro de oraciones para celebrar la misa. A partir del año 1570, por iniciativa del Concilio de Trento, el Papa Pío V pide que haya un solo misal para toda la Iglesia Universal. Y de este modo, la celebración de la Santa Misa se unificó de tal manera que en la actualidad las mismas oraciones que utilizamos en México las utilizan en Estados Unidos, en Europa, en China, en Asia, las mismas oraciones. Y con esto se resalta aún más la catolicidad de la Iglesia, es decir, la universalidad de la Iglesia. Vamos bien aquí, esto es importante porque les voy a preguntar qué significa el misal romano, les voy a preguntar cómo se celebraba la misa antes de que hubiera misal romano, en qué año se promulgó el misal romano, quién fue el papa que lo promovió, qué concilio lo promovió. Esto es importante. Aquí está otro objeto litúrgico, velas y crucifijo. Bueno, esto que sostiene a las velas se llama candelabro, ¿sí? Esto que sostiene a las velas se llama candelabro. Esto doradito que está aquí. Candelabro, lo que sostiene a la candela. Candelabro. Y el crucifijo, siempre en la celebración de la misa sobre el altar debe haber un crucifijo, siempre, ¿sí? Esto se acostumbraba antes del Concilio Vaticano II, pero el Papa Benedicto XVI lo volvió a sugerir, que en todas las celebraciones de la misa haya sobre el altar un crucifijo. Pero el crucifijo no debe estar mirando a la asamblea, sino debe estar mirando al celebrante. Porque el crucifijo de la asamblea ya está en el presbiterio, en el retablo mayor. Ese crucifijo que está en el retablo mayor lo ve toda la asamblea. El crucifijo que está sobre el altar tiene que estar mirando al celebrante para recordarle al celebrante que en ese momento él es un alter Christus, otro Cristo. Graciela Méndez, tu micrófono. Está buena la música de Graciela Méndez. Y hasta me quería poner a bailar ahorita. A ver, ¿vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Queda esto? A ver, espérenme. Espérenme que falta. A ver. Híjole. Bueno, otros objetos litúrgicos. Ya, hermanos, la música. Otros objetos litúrgicos, miren. Si alcanzan a ver esto. Esto se llama acetre, ¿sí? Esto se llama acetre. Y esto se llama hisopo. Hisopo. Esto donde está contenida el agua bendita se llama acetre y esto se llama hisopo. La palabra hisopo significa
lo que asperge, ¿sí? Lo que asperge. Por eso también el hisopo se llama aspersorio. ¿Qué es el aspersorio? Aquel que distribuye, pues, el agua. Es lo que distribuye el agua, es el objeto que distribuye el agua. Y el acetre es el objeto litúrgico que contiene el agua. El acetre contiene el agua, el hisopo la distribuye, la dispersa, la asperge. Acetre e hisopo. Otro objeto litúrgico. A ver. El incensario. Aquí está. El incensario, o también se conoce como turíbulo. Incensario o turíbulo. Y la palabra lo dice, incensario, es donde se coloca el incienso. El incienso, ¿por qué se utiliza dentro de la misa? El incienso tiene 3 funciones. Primera función, con el incienso se rinde adoración, ¿sí? Primera función. Con el incienso se purifica, ¿sí? Y con el incienso se simboliza las oraciones que suben a la presencia de Dios. Con el incienso se adora a quien, a Dios. Con el incienso se purifica y con el incienso se simboliza las oraciones que suben a Dios. Miren aquí, más que un objeto litúrgico es un ornamento, pues ya que lo encontramos aquí lo explicamos, se llama solideo. Esto lo ocupa también el obispo, solideo. Quien sabe un poco de la cultura judía se dará cuenta que el solideo es muy parecido a un kipá que utilizan los judíos. Los judíos cuando hacen oración siempre se ponen un kipá. El solideo es prácticamente como un kipá. La palabra solideo significa solo Dios. Lo utilizan los obispos, los cardenales y el papa de color blanco. Solo Dios o solo para Dios, el solideo. ¿Y qué simboliza el solideo? Cuando se pone el obispo el solideo, simboliza que él solamente le pertenece a Dios, que él está consagrado a Dios. Solideo, solo Dios o solo para Dios. También el solideo, al ponérselo el obispo, simboliza la mano de Dios que está encima del obispo, la mano de Dios que protege al obispo. Si se dan cuenta, todo en la liturgia tiene un significado. Todo tiene un significado. Otro objeto litúrgico, la patena de la comunión, que también se conoce como platillo. Patena de comunión o platillo es lo que utilizan los monaguillos, acompañan al sacerdote o al ministro para dar la comunión y los monaguillos sostienen la patena de comunión o el platillo para cuidar la hostia y no se vaya a caer al piso. Y aquí está la custodia, que es la pieza de orfebrería que se utiliza para exponer al Santísimo Sacramento. Si se dan cuenta, la custodia tiene resplandores y tiene la forma de un sol. ¿Por qué la custodia tiene forma de un sol? Porque en ella se expone a Jesús, que es la luz del mundo y el sol que nace de lo alto.
Ya de una vez les explico esto que también, que es un ornamento. No sé si ustedes han visto, bueno, ahorita que hemos tenido clases, en algunas clases he traído esto. Sí, yo imagino que sí se acuerdan que en algunas clases me han visto con esto. ¿Esto cómo se llama? Clériman o alzacuellos. Clériman o alzacuellos. Que designa que la persona que lo trae es una persona que está consagrada a Dios. Es un signo de consagración. Es un signo de consagración. Muy bien. El clériman. Me preguntan aquí que es obligatorio. Pues no es obligatorio. Actualmente no es obligatorio, pero sí se sugiere que el sacerdote pues se vista como sacerdote. Aunque el hábito no hace al monje, pero bien que lo distingue, ¿sí? Porque de repente, y hablo por mí, nos vestimos de una manera que ni parecemos sacerdotes. Un indigente y un sacerdote pasan los dos como la misma cosa, porque de veras que a veces no nos vestimos conforme a nuestro estado de vida, ¿sí? Ay, Dios mío, ahora no me puedo salir de aquí. ¿Alguien que me asesore? A ver, ¿cómo se hace esto? Espérenme, déjenme, me salgo. Híjole. Alguien que me asesore, ya no sé salirme de aquí. Bueno, ya no me pude salir, pero... La ya X no de la me, derecha, ya- arriba. a ver, la X de la derecha. Híjole. Ahí donde dice controles de reunión de pantalla. O deje ¿Dónde, de dónde? compartir, padre. A veces en el encabezado. Ya. Les digo pues que no crean que soy muy docto en estas cosas. Soy joven y tengo cara de cibernauta, pero no. Soy de la vieja escuela. Muy bien. Entonces, estos son los ornamentos. ¿Por qué vimos esto? Porque está dentro del programa. Vimos los objetos litúrgicos, los ornamentos. ¿Alguna pregunta sobre esto que acabamos de ver? Yo quiero ¿Algún otro preguntarle, ornamento del cual tengan duda? Sí. yo tengo duda de cuando se lleva el cáliz al altar, ¿cómo debe ir el corporal cuando se dobla? ¿El doblez mirando al Padre o al lado del Padre o fuera del Padre? Pues, o sea, ¿cómo debe ir el doblez del corporal que va encima del cáliz, donde está la hostia para consagrar? El doblez del corporal. Que se doblan tres así. Sí, Para el corporal se dobla en tres partes, ¿sí? Se dobla en tres partes. Una, dos, tres. Se dobla en tres partes. Sí. Una, dos, tres. Y también cuando se extiende. Sí. Se dobla en tres. Y claro, desdobla. cuando se extiende también se desdobla. De hecho, en la próxima clase voy a poner así de manera práctica cómo se extiende y cómo se dobla un corporal. Porque eso es importante, es práctico, lo tenemos que conocer. Miren, el corporal, como les decía yo, el corporal ¿para qué sirve? Para depositar sobre de él el cuerpo de Cristo, por eso se llama corporal, ¿sí? Por eso es bien importante que se desdoble con cuidado, pero también que se doble con cuidado. Porque yo he visto algunos ministros, algunos diáconos que hacen esto. Eso es peligrosísimo, porque dentro del corporal hay partículas del cuerpo de Cristo y si tú haces esto, pues ya no cumple su función el corporal, porque estás prácticamente tirando
las partículas que quedaron en el corporal. ¿Sí? Aquí me están diciendo, faltó la estola, es verdad. Es verdad. La estola, sí, la ocupa el sacerdote, es un ornamento litúrgico sacerdotal. La estola la ocupa el sacerdote, es un ornamento que cae del cuello de los hombros de manera recta. ¿Sí? Cae del cuello de los hombros del sacerdote de manera recta. La estola, ¿qué significa? Lo que significan las ínfulas en la mitra de un obispo, eso significa la estola para un sacerdote. Es un signo de autoridad. Un signo de autoridad. Eso significa la estola. Un signo de autoridad. El paño de hombros, ¿sí? Ándale, otra pregunta. El paño de hombros. La palabra lo dice, paño de hombros. Es un paño que va en los hombros. ¿Para qué sirve el paño de hombros? Para tomar el copón, para tomar la custodia o para llevar algún objeto sagrado. Por ejemplo, cuando va el obispo a una parroquia a celebrar la misa, los monaguillos llevan una vimpa, ¿sí? Una vimpa. La vimpa es como un paño de hombros. ¿Para qué? Para sostener el báculo, para sostener la mitra, ¿sí? Ocupan los niños una vimpa, que es un paño de hombros. ¿Sí? Paño de hombros. A ver, el leccionario. El leccionario, que el leccionario sería más bien ya explicarlo detenidamente en una clase de liturgia por todo lo que conlleva el leccionario, pero el leccionario es el libro donde está la palabra de Dios, ¿sí? Es el libro donde está la palabra de Dios, de donde se toman las lecturas de la liturgia del día. Y el leccionario está organizado por ciclos, ciclo A, ciclo B, ciclo C. Ciclo A, Evangelio de Mateo. Ciclo B, Evangelio de Marcos. Ciclo C, Evangelio de Lucas. Nos dicen aquí, ¿algún libro para conocer más sobre ornamentos litúrgicos? Sí, hay un libro que se llama Manantial y Cumbre. ¿Sí? Ahí podemos ver más cosas sobre los ornamentos y objetos litúrgicos. Me preguntan aquí, ¿el leccionario es igual al evangeliario? No, ¿sí? El evangeliario es un libro que contiene los evangelios, los relatos evangélicos solamente. El leccionario contiene, sí, los relatos evangélicos, pero también contiene los salmos, también contiene las lecturas veterotestamentarias, es decir, lecturas del Antiguo Testamento, también contiene lecturas novotestamentarias, es decir, lecturas del Nuevo Testamento. Sí, el leccionario contiene toda la palabra de Dios, dividida en ciclos. Como les decía, el leccionario está dividido en ciclos A, B y C. Y cada ciclo dura un año litúrgico. Sí. Eso es bien importante. Cada ciclo dura un año litúrgico. Es decir, si nosotros participamos de la misa todos los días, los 365 días del año, en 3 años leemos prácticamente toda la Biblia. ¿Sí? Una vez que hayamos pasado por los 3 ciclos litúrgicos A, B y C, prácticamente estaríamos leyendo toda la Biblia. Aquí una pregunta, les digo que las preguntas son interesantes porque también nos ayudan a recalcar algunas cosas que no se vieron. Dicen aquí, ¿la casulla azul qué significa? Buena pregunta. También el color azul es un color litúrgico que se puede utilizar dentro de la liturgia. La casulla azul
El color azul dentro de la liturgia significa presencia de María. Presencia de María. Entonces, la casulla azul, ¿cuándo se puede utilizar? En cualquier solemnidad de María. Por ejemplo, ahorita viene la solemnidad de la Asunción de María. Podemos usar casulla azul porque representa presencia de María. También se puede utilizar de manera muy especial el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción. Pero ojo aquí con el color azul. Aquí les voy a dar una explicación sobre el color azul. El color azul dentro de la liturgia se puede utilizar o pueden utilizar el color azul España o los países que en algún momento fueron colonia española. ¿Sí? Esto escríbanlo porque es importante. No cualquier país puede ocupar el color azul dentro de la liturgia. Solamente lo ocupa España o algunos países que fueron colonia española. Como México fue una colonia española, por eso en México se puede utilizar en la liturgia para las fiestas y solemnidades de María el color azul. ¿Y por qué solamente lo ocupa España y las colonias que algún día fueron españolas? Por un privilegio que el Papa le dio a España. El privilegio de haber difundido en América Latina y en muchos lugares la fe católica. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí, padre. Ok. Perfecto. Bueno, Padre, entonces, yo sí tengo una duda. ¿Por sí. qué se ponen 6 velas en la misa, sobre todo en la del domingo? Ok, buena pregunta. Cuando la misa es celebrada por un obispo, se deben de poner 7 velas. Porque el número 7 significa perfección. Y el obispo tiene la perfección del sacerdocio. Cuando preside la misa, un obispo se deben poner 7 velas. Porque el número 7 representa el número de la perfección. Y el obispo tiene la perfección del sacerdocio ministerial. Es el sacerdote de más alto grado, por así decirlo. El obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Ahora, 6 velas, ¿qué significan 6 velas? Significa solemnidad. Las 6 velas significan solemnidad. ¿Cuándo se encienden 6 velas? Cuando se está celebrando una solemnidad. Cuando se celebra una solemnidad, se pueden encender 6 velas. Cuando no se está celebrando una solemnidad, cuando se está celebrando una fiesta, se pueden encender 4 velas. ¿Sí? Cuando se celebra una misa ordinaria, solamente se encienden 2 velas. ¿Sí queda claro esto? Sí, padre. ¿Y en dónde se coloca entonces la 7ª vela cuando está el obispo? La 7ª vela se puede colocar en medio del altar. Depende, Gracias, o sea, depende qué tipo, porque ahí depende mucho los candelabros. Hay candelabros que ya contienen los 7 lugares para poner las 7 velas. Hay candelabros que no, sí. Padre, Se ¿no tendría puede que poner. Una pregunta, las 7 velas, no, la 7ª, ¿puede ser el cirio pascual? No, el cirio pascual es otra cosa.
Oh, gracias. Sí, Padre, el cirio pascual es presencia de Cristo resucitado. Y el cirio pascual, como la palabra lo dice, se utiliza en la Pascua. Por eso se llama cirio pascual. Sí. Y en Y el cirio Santísimo pascual, aparte de ser utilizado en la Pascua, también se puede utilizar en las exequias, es decir, en la misa de cuerpo presente de algún difunto. También se puede utilizar en las confirmaciones, porque de ahí se toma la luz para los niños que van a ser confirmados. Se puede utilizar en las primeras comuniones, porque ahí también se toma la luz de los niños que están haciendo la primera comunión. También se puede utilizar en los bautismos, porque ahí se toma la luz que van a recibir los papás y los padrinos, que es la luz de la fe. Sí. En esos momentos se puede utilizar el cirio pascual. Pero, sí, pero no se puede utilizar todo el año, ¿sí? Porque a veces hay parroquias, hay capillas donde tienen el cirio pascual todo el año y todo el año lo prenden. No, el cirio pascual, el nombre lo dice, se utiliza en la Pascua. Cirio pascual en la Pascua. Dicen aquí, padre, me parece que no quedó claro si está el obispo, a dónde se ponen las 7 velas. Las 7 velas se tienen que poner sobre el altar. Sí, todas las velas que se utilizan, sí, todas las velas que se utilizan para la misa tienen que estar sobre el altar. Sí, Padre, ahí ¿me puede- tienen que estar sobre el altar. Los celebradores Dice- tienen alguna vestimenta que seguir, Sí, sí tienen una vestimenta. Eso ya lo veríamos la próxima semana. Sí, la próxima semana voy a explicar eso, criterios generales para los ministros, criterios generales para los celebradores. Sí, la próxima semana vamos a explicar todo eso. Sí. Padre, ¿Qué perdón. vestimenta tiene que usar un ministro, un celebrador? Cuando celebra un celebrador, ¿dónde tiene que ponerse? Sí, todo eso lo vamos a ver la próxima semana. Me preguntan aquí, Disculpe. ¿en bodas se puede utilizar el cirio? Sí, sí se puede utilizar el cirio en bodas, porque acuérdense que también se prenden velas en las bodas. Se prenden velas, por eso se ocupan los padrinos de velación. Sí. Vamos bien, ¿ok? Disculpe, padre, y en la adoración al Santísimo, yo a veces veo A ver, que aquí, en algunos... un momentito, aquí dice una pregunta que es interesante, dicen, perdón, pero no debe estar el altar solamente para el sacrificio. Sí, el altar solamente se ocupa para el sacrificio, pero sobre el altar se pueden poner aquellas cosas que se utilizan para el sacrificio. Por ejemplo, el misal romano, ¿dónde se pone? Sobre el altar. ¿Por qué? Porque se utiliza para el sacrificio. El cáliz, ¿dónde se pone? En el altar. El corporal, ¿dónde se pone? En el altar. La patena, ¿dónde se pone? En el altar. El purificador, ¿dónde se pone? En el altar. Porque son cosas que se utilizan para el sacrificio. Las velas también se utilizan para el sacrificio, por lo tanto pueden ir sobre el altar. Fuera de las velas, del misal y del cáliz, el popón, el corporal, el purificador, fuera de eso ya no puede ir otra cosa sobre el altar. Solamente aquello que se utiliza para el sacrificio. ¿Vamos bien? Padre, ¿me puede dar un Perdón, ¿quién? ejemplo de gran solemnidad, por favor? De solemnidad. Gran Miren, solemnidad. aquí les explico rápidamente, aunque ya nos hayamos pasado de tiempo, les explico rápidamente. Dentro de las celebraciones hay grados celebrativos, ¿sí? Dentro de las celebraciones litúrgicas hay grados celebrativos, ¿sí? El grado más alto de las celebraciones es la solemnidad. Es decir, es el grado más alto de las celebraciones, la solemnidad. Ejemplo de solemnidad. La Navidad, la misa de la Natividad es una misa de solemnidad. Por ejemplo, la Asunción de María es una misa solemne. Es el grado más alto de las celebraciones litúrgicas. Por ejemplo, la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre es una solemnidad. Por ejemplo, la Vigilia Pascual es una solemnidad. Y son celebraciones que tienen el grado más alto, celebrativo.
Entonces, dentro de los grados celebrativos está la solemnidad como el grado más alto de las celebraciones litúrgicas. Cuando hay solemnidad, se utiliza el color litúrgico blanco. También, cuando es solemnidad, se canta el himno del Gloria. Cuando es solemnidad, hay dos lecturas, una del Antiguo Testamento, una del Nuevo Testamento. Cuando es solemnidad, también se reza el credo, ¿sí? Cuando es solemnidad, porque es el grado más alto, celebrativo. Por debajo de la solemnidad está la fiesta, ¿sí? Yo imagino que ustedes en su misal mensual, se dan cuenta que cuando es solemnidad está una S. Cuando vean en su misal mensual una S, significa solemnidad. Y cuando vean en su misal mensual una F, significa fiesta. Por ejemplo de fiesta, la fiesta de Santo Tomás Apóstol es una fiesta. Sí. La fiesta de San Juan Evangelista es una fiesta. En las fiestas, por lo regular, celebramos a los apóstoles. No siempre, pero por lo regular, en las fiestas celebramos a los apóstoles. Y como por lo regular en las fiestas celebramos a los apóstoles, el color litúrgico más común en una fiesta es el rojo. Porque siempre que celebramos a un apóstol, ¿qué celebramos? Su martirio. Y cuando celebramos una fiesta, se canta el Gloria, pero no hay dos lecturas, pero no hay credo. Porque es fiesta, no solemnidad. Entonces está en el grado más alto solemnidad, después fiesta y después viene la memoria. Me imagino que han visto en su misal mensual que de repente ven una letra M, significa memoria. ¿Cuándo celebramos una memoria? Cuando celebramos algún santo. Por ejemplo, hoy ¿a quién celebramos? A ver, alguien que me diga y le subo un punto. San Ignacio de Loyola. No, hombre, eso fue ayer. Ay, perdón. En lugar de Alfonso subirte un punto, María te de lo voy a Ligorio. quitar. San Alfonso, San Alfonso María de Ligorio. María de Sí. Ligorio. ¿Y qué celebramos hoy? Fue una memoria. Sí, fue una memoria. Porque estábamos celebrando a un santo. Sí. Entonces, solemnidad. Las solemnidades, sobre todo, son cuando se celebra algún dogma cristológico o mariológico. Sí. La solemnidad es sobre todo cuando se celebra un dogma cristológico o mariológico. O también eclesiológico. O sea, un dogma que tiene que ver con Cristo, un dogma que tiene que ver con María, un dogma que tiene que ver con la iglesia. Por ejemplo, cuando celebramos a San José, ¿es una solemnidad, es una fiesta o una memoria? Es una solemnidad. ¿Y por qué es una solemnidad? Porque San José es el patrono universal de la iglesia. Es una solemnidad que tiene que ver con la iglesia. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí, ¿verdad? Entonces, solemnidad, fiesta, memoria. Cuando celebramos memoria, celebramos a un santo. Y cuando celebramos una memoria, el color litúrgico es blanco, pero no hay gloria, pero no hay dos lecturas, pero no hay credo. Aunque las oraciones son oraciones especiales para los santos. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? ¿Me puede repetir lo de la memoria? ¿Cómo es la celebración? ¿Cuál, hijita de la creación? ¿Cuál te repito? La de la memoria, cuando es de memoria. Cuando es memoria celebramos a un santo. ¿Sí? Sí. Y el color litúrgico es blanco, pero no hay dos lecturas, ni hay gloria, ni hay credo. Ay, claro. Como sí lo hay en la solemnidad. Y también está la memoria libre. Yo imagino que a veces también han visto en su misal ML, memoria libre.
Cuando vean en su misal, ML significa memoria libre. ¿Qué significa eso de memoria libre? Cuando en el misal encontramos las letras ML, significa memoria libre. Y la memoria libre es la memoria de algún santo que no es tan conocido y que su devoción no está tan arraigada. ¿Y por qué se llama memoria libre? Porque se puede o no celebrar. ¿Y de quién depende celebrarla o no? Del que preside la misa, que es el sacerdote. ¿De qué depende que se celebre o no se celebre? La memoria libre también de la devoción de la gente de ese lugar. Si en ese lugar sí le tienen mucha devoción a San Nepomuceno, sí, pues es memoria libre, pero si en ese lugar le tienen mucha devoción a San Nepomuceno, pues bueno, se celebra San Nepomuceno. Memoria libre es cuando se celebra un santo no tan conocido y es libre porque depende que se celebre o no se celebre de quien celebra, del sacerdote. Aquí dice, padre, y cuando sale feria en el misal, cuando en el misal dice feria, es porque no se está celebrando ninguna solemnidad, cuando no se está celebrando ninguna fiesta, cuando no se está celebrando ninguna memoria libre. Cuando no se está celebrando nada de solemnidad, fiesta, memoria o memoria libre, se le llama día feriado, es decir, no hay ninguna celebración especial en ese día. ¿Sí me doy a entender, hijitos de la creación? Sí. Hablen ahora o callen para siempre. Padre, yo todavía tengo una duda acerca de las velas ante el Santísimo. He visto en algunas iglesias que le ponen muchas velas y en otras nada más 3 de un lado y 3 del otro. ¿Qué es lo correcto? Hermana, lo correcto es que el Santísimo siempre tenga una luz. Eso es lo correcto. Que el Santísimo tenga una luz, un candelabro. Lo correcto es que tenga una luz, un candelabro. Con un solo Padre, candelabro creo que se refiere que siempre esté encendido es suficiente. Sí. Con un candelabro que siempre esté encendido es suficiente. ¿Y en la exposición al Santísimo? En la exposición del Santísimo es conveniente que se pongan 6 velas. Ya, nada más. No. 6 velas. Sí, gracias, Padre. 3 y 3. ¿Vamos bien, hijitos de la creación? Sí, padre. Bueno, entonces dejamos por hoy esta clase. Espero hayan conocido algunas cosas sobre la liturgia, porque es parte de su ministerio también, saber de liturgia, saber para qué se utiliza cada cosa, y no decir, ahora, bueno, el padre ahora salió vestido de rosa, que se cree la pantera rosa, se cree Barbie, o porque salió vestido de rosa, no, para que sepamos cuál es el significado del color rosa en la liturgia y cuándo se utiliza. Sí, no crean que decimos, hoy me quiero revestir de rojo, hoy me quiero revestir de azul, hoy me quiero revestir de morado, hoy quiero combinar el ornamento con mi pantalón y me voy a vestir de verde. No, es conforme lo marca el tiempo litúrgico y lo que se está celebrando en ese momento. Dios les bendiga, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vayamos, demos gracias a Dios. Les voy a pasar la clase grabada el día de mañana, por favor, que ahorita tengo un pendiente que hacer. Pues el día de mañana se lo paso, ¿eh? Dios les bendiga. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Gracias, Padre. Hasta luego.